Para comenzar, gracias Pedro, gracias Marta que te estoy viendo por aquí. Ok, bueno. Quiero hablarles, exponerles, hay un documento de actividad cuando hablamos de la autoevaluación precisa. Miren, el primer documento que les dejé de tarea de actividades, de guía de actividades, se llama Maestría Emocional, que fue el que les mostré y el que nos va a contar cómo esa gama de colores emocionales, cómo a veces lo que nos ocurre es que una situación en clase, por ejemplo, me puede hacer sentir enojada, y esa es como la emoción inicial, pero luego pasamos a una emoción secundaria que puede ser la culpa, acompañado de la narrativa. Empiezo a sentirme culpable, ¿por qué? Porque estoy empezando a descalificarme, digamos, a mí misma, porque estuve enojada, porque estuve irritada. Entonces paso del enojo que como emoción principal y luego me quedo sostenida en la culpa o quizás en la frustración durante el resto de la clase. Tengamos en cuenta algo, y es que las emociones son impermanentes. La emoción no se sostiene, la emoción no se queda. De hecho, nos cuesta tanto el reconocimiento de la emoción que a veces nos damos cuenta cuando ya ha pasado unos momentos más al respecto de esa primera inclusión emocional. Por eso es tan importante darle nombre y por eso es tan importante reconocernos sensorialmente, o sea, orgánicamente, cuál es mi respuesta ante las diferentes emociones. Como les hablaba hace un rato, digamos que yo aprendí que mi respuesta emocional de desregulación generalmente se siente en la garganta. Hoy en día, pues lógicamente no tengo tan malas pasadas como las que me ocurrían hace muchísimos años, pero de todos modos, cuando estoy empezando a sentir un picorcito en la garganta, lo primero que tengo que descartar es si hay una situación que haya vivido antes, en el presente o en el futuro cercano, que me esté generando alguna carga emocional, y lo primero que descarto es la tensión emocional antes de llevarlo a una situación quizás de enfermedad fisiológica. Entonces aquí es muy importante que aprendamos cuáles son como las limitaciones más comunes que nosotros tenemos en esta actividad. Autoevaluación precisa de las emociones. Ese es el segundo componente de la autoconciencia. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esta autoevaluación precisa? ¿Alguien que pueda estar viendo la presentación con la absoluta claridad para que me ayude, acompañe a leer? Ok. Bueno, voy a hacerlo yo entonces. Cuando hablamos de autoevaluación precisa, perdón. No, se busca la puedo verla. Ok, gracias. Gracias, David. Autoevaluación precisa. La autoconciencia emocional también incluye la capacidad de realizar una autoevaluación precisa de nuestras fortalezas y limitaciones. Es decir, las personas con alta autoconciencia conocen bien sus habilidades, son realistas sobre todo lo que pueden y no pueden hacer, y están dispuestas a recibir retroalimentación constructiva. Muchísimas gracias, David. Y es que, por ejemplo, como docentes es importante que reconozcamos si tenemos algún tipo de dificultad a la hora de, por ejemplo, gestionar el tiempo, o incluso que yo pueda decir, para mí es tan importante, como nos decía Ileana, para mí es tan importante el tiempo, que todo sea tan puntual. Si yo ahí ya tengo un reconocimiento previo de lo que implica para mí la gestión del tiempo, el cumplimiento, entonces adopto estrategias como las que adopta Ileana, y yo llego 30 minutos antes, yo me preparo muchísimo antes para que esta, digamos como que la gestión y administración del tiempo, ojalá en su totalidad dependa de mí, ¿cierto? Dependa de ella en este caso. Entonces, la idea es que siempre busquemos estrategias y que además pues nos capacitemos y nos entrenemos en esas áreas que necesitamos mejorar, en lugar de ignorar el problema o culpar factores externos, porque uno de los factores externos puede ser, como nos contaba Ileana, decir, no, es el clima, es el tráfico, es que en Nicaragua todos somos tan incumplidos, que además aprovecho para decirte que aquí en Colombia también nos cuesta un poco llegar a tiempo a las reuniones. Por eso a mí me gusta siempre estar como anticipadamente para aprovechar y relacionarme con todos. Entonces, autoevaluación precisa
necesita, así como el ejercicio de escritura y así como el ejercicio de maestría emocional que encuentran en la plataforma, pues necesita que podamos comprender cuáles son las limitaciones más comunes del docente. Y cuando yo les digo que una de las limitaciones más comunes que tenemos como docentes es la tendencia a reprimir emociones, ¿a ustedes qué se les ocurre, basado en todo lo que hemos hablado? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Puedo, la mano? ¿Puedo conversar? Claro, Marta, bienvenida, gracias por tu aporte. Bueno, creo que a mí ha sido como una evolución dentro del estilo docente. Al inicio, yo inicié muy joven en el mundo de la docencia y al principio mis estudiantes tenían casi la misma edad que yo. Y esa noción me ponía muy tensa en el hecho de cómo establecer una autoridad que no estuviera vinculada a la edad, a mi experiencia, a mis conocimientos. Y quiero decir que fue un proceso, digamos, cuando tú hablabas de disociación, yo creo que yo me despersonalicé al principio un poco, porque entonces trataba de vestirme como una persona mayor para que ellos entendieran que había una diferencia entre ellos y yo. Y al llegar aquí a Nicaragua, conocí a una docente de la Universidad Americana que tiene una larguísima trayectoria y yo veía que ella tenía una relación tan próxima con sus estudiantes que me llevaba a mí a pensar cómo ella logró eso y no pierde la autoridad, cómo ella logró eso y no hay respeto dentro del aula, cómo esa línea no se desdibuja. Y en conversaciones que tuvimos, ella fue ahondando en decirme, mira, cuando tú te muestras tan humana como ellos, se crea un nexo, un vínculo emocional, donde el respeto está vinculado a que si ellos te quieren, te valoran, es más, hacen las tareas con más cariño, si fallan, sienten algo digamos, les duele fallar ante ti porque te quieren, porque te respetan, porque te valoran. Entonces creo que para mí eso fue un excelente, digamos, no reprimir lo que yo soy. Yo soy una persona súper extrovertida, soy una persona también con muchas necesidades. Yo dejo que mis estudiantes me abrazan si me quieren abrazar, les ofrezco un abrazo en algunos casos cuando los veo muy mal. Eh, y eso ha sido para mí tan revelador que yo no tenía por qué digamos, inventarme un personaje de la maestra mayor o de la maestra con mucha experiencia en mis inicios para poder generar esa noción de autoridad o de respeto. Lo aprendí obviamente con el tiempo. Hoy ya no hay, hoy ya sí soy la profe tal vez que puedo ser la madre de la mayoría de mis estudiantes, justo porque mi hija mayor ha iniciado este año la universidad. Entonces ya sé que puedo ser padre de cualquiera de los que están iniciando, pero es mucho más evidente, digamos, abrirme ante ellos, hasta a veces en algunos casos de forma muy personal, porque hace que de alguna manera hay una conexión de humano a humano y ellos pueden entender, bueno, a ver, si yo logro entenderla a ella, ella también me va a entender a mí y el vínculo del respeto y la autoridad se hace sano. Y eso es tal vez, no sé, mi aporte está más vinculado a la evolución que yo he tenido que dar, porque sí, y voy a comentarlo también en algunos casos, siento que hay mucha distancia que se quiere establecer dentro del aula de clase, que es una distancia que viene a veces de la conducta parental, ¿no? Nuestros padres, muchos a veces fueron padres muy jóvenes, entonces les tocaba asumir un papel como un poco rudo, un poco para evitar el desafío dentro de la casa. Y yo creo que eso, llevarlo como modelo al aula de clase, a mí por lo menos que lo intenté por la vía de vestirme de saco y no me funcionó. Okay. Hoy en día, además, que la universidad tal vez nos está sugiriendo cierto código de vestimenta vinculado a la certificación que acabamos de obtener, yo he dicho, bueno, yo me pondré el saco que a mí me gusta ponerme, sí, que asiente con mi personalidad, pero la forma de vestir creo que es una expresión muy clara de la personalidad y que tampoco, yo le dije, si me intenté disfrazar y me fue tan mal,
No voy a intentar disfrazarme una segunda vez porque me va a ir peor. Ahora estoy muy consciente de que mis emociones deben estar a la disposición de mis estudiantes para conectar desde humano a humano. Perfecto, me encanta eso porque voy a rescatar 3 cosas que dijiste de tu aporte, Marta, me parece absolutamente valioso y que nos va a sumar profundamente en este proceso. Y es que creo que uno de los recursos que a veces usamos los seres humanos para esconder, digamos, esa falta de equilibrio emocional, pongámoslo así, o esa fractura emocional con la que podamos ir, es que levantamos un personaje, levantamos una armadura, levantamos una máscara, una fachada de ese que no soy yo porque siento que me falta. O sea, no trabajo en el desarrollo de mí misma, sino que trabajo en el desarrollo de una imagen. Me hiciste recordar que ayer una paciente me decía, no, Andrés, pues yo como estoy tan chiquita, tan niña, era como la expresión de ella, y trabajo en un modelo ejecutivo ya tan alto, entonces para verme más grande, entonces yo siempre hago que mi ropa sea más señorial, ¿sí? Dejando de ser en esencia ella, entonces cuando la encuentran afuera, no es congruente lo que está mostrando aquí con lo que hay afuera, no es reconocida. Obviamente esto tiene unos esquemas internos que son de insuficiencia o de inseguridad, pero perdemos muchísimo tiempo. Digo que por efectos de eso que estás diciendo, es que a veces perdemos muchísimo tiempo diseñando o creando esa máscara, modelando esa máscara, aunque creemos que desde ahí podemos obtener, por ejemplo, el respeto del otro o el respeto del aula. Ahora bien, también de lo que formulaste, es importante que hablar del modelado, ¿no? Para mí, mis abuelos, digamos ancestralmente, yo creo que para ustedes no debe ser tan diferente, siempre sabiamente dijeron, hay que educar con el ejemplo. Entonces, es decir, porque el ser humano está observando al otro, está observando lo mejor de él para replicarlo en una, digamos, en una condición de quererme superar, pero también, lógicamente, el ser humano replica las cosas que son negativas del otro. Lo que necesitamos es que cátedras como inteligencia emocional, que por fortuna ya lo estamos viendo, se están viendo en las escuelas con los niños, pues justamente podamos educar al ser humano para que hagan búsquedas de mejora, donde ellos puedan replicar a través del modelado no las falencias del ser humano o de la humanidad, sino que podamos replicar, modelar, que yo pueda decir, esta es mi persona de referencia. Yo, por ejemplo, tengo, y voy a aprovechar, por favor, muchísimas gracias a quienes compartieron el libro de Julia. Entonces aquí les voy a compartir otra autora que se llama Marian Rojas Estapé. Ella es una psiquiatra, neuróloga española. Ella no lo sabe, pero es mi mentora. Ella es esa persona a seguir, ¿no? Ella no me ha dado clase físicamente, pero la persigo por todos los lados, sus libros. Entonces aquí les recomiendo este otro libro, Cómo hacer que nos pasen cosas buenas, porque nos permite modelar, es eso, es empezar a qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que le tengo que enseñar a los chicos que están conmigo en clase, para que podamos ser ese modelo a seguir de nuestros estudiantes. Quiero escuchar a Daniel. Daniel. ¿Seré yo? No sé si hay un Daniel o David, pues. Hoy David. Es David, lo siento, David tiene la mano levantada. No, la verdad es que yo creo que ya comentaba un poco lo que quería compartir, que es un tema, el concepto de vulnerabilidad. Yo creo que el ser vulnerable hoy me parece a mí pues que cuesta más porque la presión de la vida en general nos pone una serie de sombreros que aparentemente estamos disfrazados de competencia, competitividad o ser competente, y partimos más de un modelo jerárquico que un modelo de conciencia y de construcción conjunta, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba antes a mi compañero y me recordaba que por lo menos en mi trabajo a mí me pasan más temas relacionados a la inteligencia emocional. Dejamos de escucharte, David. Hola. Hola, hola. Hola, David. De pronto dejamos de escucharte, pero ya estamos aquí otra vez.
Ah, perdón, sí, me quedé por... No, decía que pues que el tema del concepto de vulnerabilidad muchas veces es bien difícil a la hora de uno echarlo a andar, pues porque tener roles, se supone que hay un prototipo que el docente, el profesor llega a explicar porque sabe de X tema. Y entonces tenés que jugar un papel en ese sentido y no desde la construcción conjunta con los estudiantes y construir desde un sentido de igualdad. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de lo que seamos capaces como de quitarnos esos trajes, ¿no? Esas etiquetas, esos prototipos, esas enseñanzas, esos patrones. Y no es fácil, la verdad. Es rasgarse vestiduras y duele. Y es complicado estar en una posición de vulnerabilidad, ¿verdad? Pero creo que es un camino, al menos para mí, que tengo que seguir. David, gracias infinitas por tu sinceridad y por este aporte, porque cuando dices rasgar las vestiduras, claro, es que cuando necesitamos mostrarnos a nosotros mismos, estamos pensando que estamos siendo vulnerables hacia el otro, y esto tiene que ver también mucho que ver con una construcción cultural, ¿no? Y es que yo no sé si en el pasado, y seguramente lo habían vivido, y es cómo hemos estado viendo que ante la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, lo ecuánime es que no muestras emociones, por ejemplo. Porque es que no me puedo mostrar vulnerable, es que no puedo mostrar el dolor, porque no está bien, porque no es educado, porque culturalmente no está bien, ¿cierto? Entonces nos estamos yendo al extremo de necesito ocultar a través de esa máscara mi vulnerabilidad. El desafío que implica sentarme frente a 30, 40 estudiantes, 30, 40 cabezas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha ocurrido que hay unos estudiantes brillantísimos, sobre todo unos estudiantes que cuando llegan han aprendido, digamos que ya se están en la clase de memoria. Son estudiantes que ¿qué están haciendo? Aprender empíricamente su carrera, en el caso de psicología, por ejemplo, y cuando llegan a clase, llegan a hacer un repaso para que les den la titulación y puedan ejercer. Esto está pasando muchísimo. Así es que empezamos a sentirnos vulnerables porque vamos a mostrar nuestras inseguridades, nuestros miedos, los puntos académicos en los que posiblemente nos sintamos atascados. Vulnerabilidad. Hagamos de esta palabra algo familiar. O sea, saquemos el pecho cuando podamos de verdad soltar. Al principio hay que rasgar la vestidura, pero cuando podamos soltar esa vestidura y verdaderamente mostrarnos vulnerables frente a nuestro público, porque ¿cuál es el significado? El problema es la interpretación. Si yo lo que interpreto como vulnerable es falta de conocimiento, aquí no estamos hablando de vulnerabilidad, sino de inseguridad. Pero cuando yo simplemente estoy representando mi vulnerabilidad, como yo siempre digo, si yo siento miedo y ansiedad frente a un auditorio, es porque soy consciente del reto al que voy. Y esto me sirve dentro de mi narrativa cognitiva para no dejarme atrapar por el miedo, sino todo lo contrario, que yo pueda estimularme y ir más allá, porque tengo un compromiso grande con cada uno de ustedes. Con Silvio, que ya le voy a dar la mano, con Marta, con Daniel, con Pedro, con Ileana, con Karina, con todos los que están aquí. Entonces, no se trata de un miedo que me paralice, sino que yo pueda genuinamente decir que me conecto desde la vulnerabilidad, porque tengo un compromiso grandísimo con cada uno de ustedes. Para darle paso a la participación de Silvio, que quiero escucharlo y ojalá lo pudiéramos ver, hay una autora que se llama Brené Brown. A mí me da pena contigo, Marta, pero me estás asistiendo en esto de alguna manera. Hay bueno, tanto, se me escapó, Netflix como TEDx, tienen una charla en TEDx sobre vulnerabilidad, se las recomiendo. Si no la encuentras, yo la tengo al alcance de la mano y en algún punto se las mando, donde habla, miren, esta señora lleva 30 años estudiando sobre vulnerabilidad. Y ustedes dirán, pero ¿qué tanto hay que estudiar sobre vulnerabilidad si lo único que necesitamos es ser fuertes? Pues los invito a que la escuchen porque ella es experta en el campo de la vulnerabilidad y esto les puede ayudar también muchísimo para su propio crecimiento personal. Acuérdense que estamos hablando de autoconocimiento y hay que conocer mis rasgos vulnerables. Así es que le voy a dar la palabra a Silvio. Silvio, ¿tienes por acá estoy, ¿me escuchan?
Perfecto, gracias por estar aquí, por participar. Mire, en primer lugar quisiera pedirles disculpas, tengo problemas con el Teams y no me deja activar la cámara. Está bien, gracias. Esto me pasó desde ayer que estábamos en otra actividad y eso. Yo sí quisiera de alguna manera comentarles mi experiencia en este tema. Realmente, yo lo que conozco de inteligencia emocional es debido a mi esposa. Mi esposa es psicóloga, neuropsicóloga y eso. Y es profesora de psicología en Kaiser, así que por ahí pues he aprendido de alguna manera, sobre todo porque yo le consulto cualquier cosa a ella, ¿verdad? Yo vengo y como, al igual que la docente que se refirió antes de la pausa, que estudió en Alemania, yo también estudié en la República Checa, en Praga. Estudié Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. Y como decía la profesora, ahí el sistema educativo es bastante fuerte. Y entonces a uno lo forman ahí como bastante pues muy bien, diría yo, porque al final de cuentas es una escuela muy buena. Entonces, ya llevo bastante rato de estar dando clases en la UAM. Ya tengo mucho tiempo dando clases en la UAM. Y me he ganado la fama de que ni quiera Dios no recibas clases con Silvio porque ese man es muy fuerte. Entonces, la idea, yo no es que sea fuerte, la idea es como decía la profesora, ay, Dios mío, se me escapó el nombre, que tiene su hija recién ahí en la UAM. Marta creo que se llama. Ella, bueno, yo trato por todos los medios de que el chavalo cuando pase por mí aprenda. Ese es mi pecado, como digo. Entonces, ellos llevan quizás un miedo a llevar la clase conmigo. Pero una vez que llevan la clase conmigo, el muchacho ya no quiere soltarme. No quiere soltarme en el sentido de que lo hago aprender, lo hago pensar, los hago analizar y a la hora de llegada también como decía la profesora Marta, me hago amigo de ellos. O sea, yo me pongo empático, ¿verdad? Con ellos, le colaboro, les digo, entonces, de alguna manera, cuando yo recién me gradué, a mí me pasaron como diplomático, como representante de Nicaragua en Ginebra, en Suiza. Y tuve una situación ahí bastante difícil para mí en ese momento porque es una conferencia ministerial donde mi ministro tenía que hablar y mi ministro no pudo ir y me dice, haz cargo vos. Era la primera vez que yo iba a hablar ante en un organismo y ante miles y miles de personas que estaban allí y estaban, ¿cómo se llama?, incluso conectadas. Eso para mí fue un enorme reto, sentía que la cabeza me iba a reventar del mismo nervio, ¿verdad? Pero al final, yo siento que esa experiencia, que si bien fue bastante difícil, la experiencia me fue haciendo más fuerte, porque después ya al final era como, me mandaban a congresos, a conferencias diplomáticas y eso, y a mí ya no me daban miedo. Entonces, yo creo que todo este asunto de la inteligencia emocional, aunque no la conozca, uno la va enfrentando, uno la enfrenta y la vence. Entonces, y eso es lo que yo he tratado de transmitirle a mis muchachos. Entonces, a la hora de llegada, todos quieren llevar la clase conmigo, porque al final salen aprendiendo y seguros de que pueden responder en la siguiente clase al docente que también les exige. Esa es mi experiencia y bueno, ahí me disculpan por la cámara y el asunto y sí, estoy sintiendo que es muy bonita el compartir, ¿verdad?, de experiencia, que aunque no nos demos cuenta, sí estamos inmersos en todo este asunto de la inteligencia emocional.
Muchas gracias y disculpenme. No, Silvio, para nada, te agradecemos profundamente que nos compartas, porque es que, fíjate, tú, Ileana, Marta, Pedro, perdón si se me olvidan nombres, David, Daniel, María, todos ustedes, Alexander, todos ustedes vienen de unos procesos académicos increíbles, de unas maestrías, unos doctorados, una experiencia académica, de esas que uno dice, yo les tengo que decir, me quito el sombrero. Y estamos reconociéndonos dentro de algo que son nuestros propios egos, estamos diciendo, espérate, es que a mí me juegan las emociones, unas buenas y malas pasadas, a pesar de todo lo que yo sé que manejo. Cuando tengo un público nuevo me pongo ansioso. Cuando tengo un público nuevo tengo inseguridad. Cuando no llego a tiempo siento que estoy perdiendo el control. Entonces yo valoro profundamente que ustedes, porque esto debe ser un conversatorio. Claro, la idea es que todos nos vamos aprendiendo muchísimas cosas, pero creo que lo mejor que a mí me ha dejado, digamos, todavía nos faltan 2 clases, pero yo quiero ser muy honesta con ustedes. Lo que a mí me ha dejado esta experiencia con ustedes es reforzar la idea que he tenido desde que hice mi pregrado, de que la experiencia emocional, de cómo yo gestione la experiencia emocional, yo puedo hacer que mi vida sea diferente en todos los factores. Recuerdo que mi trabajo de grado para aspirar al título, a la titulación como psicóloga, se trató de la experiencia emocional. Les voy a contar la experiencia emocional en mujeres que estaban recibiendo el diagnóstico de cáncer de mama. Solo escuchar el diagnóstico de cáncer. Entonces, este no es nuestro tema, digamos en términos de patología, pero sí en términos de emociones. Las emociones no son solamente voy a conocer de ellas para ver cómo llego al aula de clase. Es que las emociones son transversales a todas las experiencias del ser humano. Así es que muchísimas gracias, Silvio, por este aporte. Vamos a hablar del tercer elemento de la autoconfianza, de la autoconciencia emocional, perdón, que es la confianza en nosotros mismos. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Confianza en nosotros mismos. Ok, la confianza, ¿sí? Ya que tenía la palabra. Bueno. A ver, tengo la palabra de Silvio. ¿La lees, Silvio? Bien, me había quedado la manita levantada, pero no importa. Okay. Confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo es otra característica clave asociada con la autoconciencia emocional. Goleman señala que las personas con alta autoconciencia suelen tener una fuerte sensación de su valor y capacidades. Esto les permite tomar decisiones con seguridad, aceptar desafíos y defender sus puntos de vista con convicción. Muchísimas gracias, Silvio. Y es que como docentes, en la medida que vamos evolucionando, progresando, miren, no somos un producto terminado, me gusta mucho usar esta palabra. ¿Se acuerdan que hace 8 días les hablaba de las emociones que permanecían escondidas en el closet? Pues hoy mi frase definitivamente es que podamos incorporar este sentimiento de autoconocimiento con autoconfianza, ¿sí? Y es que nosotros como docentes estamos obligados a innovar la enseñanza. El asunto es que si emocionalmente no estamos confiando en nosotros mismos, pues nos vamos a quedar siempre en lo mismo, siempre entregando lo mismo. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó muchas veces en cátedra. Bueno, no tengo un ejemplo de eso, pero miren, yo tuve profesores, los más divinos del mundo, aprendí un montón, pero estoy convencida que sus notas eran las mismas de hace 20 años, con las mismas rayitas y los mismos monólogos. Yo creo que a ustedes les tuvo que haber tocado también este tipo de docente, que lo valoro profundamente, lo amé profundamente. Yo todavía tengo notas que voy y busco
de mis agendas del pregrado, pero los invito a que a través de la confianza en nosotros mismos podamos definitivamente enfocarnos en la innovación. Pero la innovación no la podemos desarrollar o no la podemos, digamos, poner en marcha, poner en práctica, si no confiamos en nosotros mismos. Así es que les voy a pedir entonces que hagamos todos, vamos a hacer un ejercicio conjunto entre confianza en nosotros mismos y la última competencia de la autoconfianza, que es el reconocimiento del impacto de las emociones. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leerlo? ¿Ahora sí puedo ser yo? Sí, claro, Marta. Ya te iba a dar la palabra a ti, Marta, justamente. Gracias. La autoconciencia emocional también implica comprender cómo nuestras emociones influyen en nuestros pensamientos, comportamientos y, en última instancia, en nuestras interacciones con los demás. Goleman enfatiza que reconocer este impacto es crucial para mejorar nuestras relaciones y nuestra eficacia en diversas situaciones. Voy a aprovechar, además, a hacer un paréntesis. La palabra reconocer es una palabra palindrómica. Se lee igual al derecho que al revés. Y me encanta utilizarla porque cuando yo me reconozco y tú te reconoces, hay un encuentro interesantísimo. Oh, esto está maravilloso porque estamos aquí aprendiendo, pero todos de una cantidad de estrategias que me parecen maravillosas. Entonces, voy a pedirle a todos, vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica todos estos conocimientos que hemos tenido hoy al respecto de autoconciencia. No se les olvide algo. La inteligencia emocional no es una cátedra. La inteligencia emocional no es un libro que leemos. La inteligencia emocional no es un ejercicio que hacemos. Esto es una construcción. Y es una construcción que nunca termina. Miren, les cuento un secreto a grandes voces. Yo, además de ser psicóloga, pues, o de ser profesional en psicología y ejercer la psicología, aquí sí me voy a apropiar, y es que soy escultora. Me encanta la escultura, les voy a compartir en mis redes sociales para que me sigan. Y les voy a decir una frase que es de un gran artista, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero mi profesor me lo enseñó. Y él dice: las obras no se terminan, se abandonan. ¿Por qué quiero compartir esta frase con ustedes? Porque la inteligencia emocional nunca termina. El proceso de aprendizaje y de entrenamiento en inteligencia emocional jamás termina. Pero a diferencia de la escultura, si la abandonas, te abandonas a ti mismo. Así es que tengan en cuenta lo siguiente. Aquí estamos en un conversatorio aprendiendo de la inteligencia emocional de cada uno. Yo les estoy ayudando a refrescar todo el conocimiento que ustedes ya tienen en inteligencia emocional, basado en la experiencia que tenemos juntos. Gracias, Leonardo, David y Marta, por eso. No, Marta, creo que tú y yo vamos a hacer un equipo genial en el futuro, y esto es parte también del reconocimiento de inteligencia emocional. Así es que muchas gracias por eso. Voy a pedirle que hagamos este ejercicio. Entonces les voy a pedir a todos, ahí donde están, en su silla, o si se quieren parar un poco, estirarse. De hecho, yo creo que me voy a parar para guiarlos en este ejercicio, porque lo voy a hacer en conjunto con ustedes y que lo podamos compartir. Vamos a ver que lo logre, que lo podamos compartir con todos los estudiantes. Entonces vamos a hacer un ejercicio de respiración. Vamos a respirar. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, incluso le pregunto a los pacientes: ¿tú sabes respirar? Y entonces encuentro respuestas como: bueno, si no supiera respirar no estaría aquí. Entonces, cuando me voy encontrando que la conexión con la respiración es una conexión que no está al 100%, sino que es una conexión con la respiración que muestra lo acelerados que estamos, lo desconectados que estamos del cuerpo. Así es que los voy a invitar que ahí donde están, sentados, o si alguien quiso pararse un poco para estirarse, voy a cambiar un poco la tonalidad de mi voz, simplemente para comunicarles a través de mi voz, aprovechando esta herramienta, poder enviarles una comunicación no verbal con un tono de voz más suave, más tranquilo, más calmado, para invitar a ese yo interior simplemente a conectar con su respiración. Así es que les pido que cierren los ojos,
Y vamos a empezar a respirar como lo hacemos siempre, ¿no? Con el tono de respiración que tenemos cada uno. Pero vamos a ir incorporando todo lo que hemos aprendido hoy de autoconocimiento. ¿Y qué tal si vas reconociendo tu propio ritmo de respiración en el momento presente? Empiezas a descubrir cómo se nota tu cuerpo, qué está pasando con él. Posiblemente, como llevamos tanto rato en esta jornada de los sábados, más el agotamiento de toda la semana, tengamos algún tipo de tensión, no sé, en las rodillas, en los tobillos, de pronto algún tipo de tensión en la mandíbula, no sé. Vamos a ir haciendo ese recorrido. Y mientras vas haciendo ese recorrido, voy a pedirte que lleves toda tu atención a inhalar por la nariz y llevar todo el aire posible por tu nariz. Delicadamente, suavemente. Es posible que cuando lleves toda tu atención al ejercicio de inhalar, puedas decidir activar el sentido del olfato, pero también el sentido del tacto. ¿Qué tal si notas si el aire está frío, si el aire está cálido? ¿Y qué tal si además notas si hay alguna fragancia allí donde estás, en tu habitación, en ese espacio donde estás? Como les contaba hace un rato, a mí me llega el olor del jazmín aquí donde estoy en este momento. Y vamos a exhalar por la boca, muy conscientes del ejercicio de respirar y exhalar. Y mientras hacemos este ejercicio de respirar y exhalar de forma consciente, conectando nuestro cuerpo y conectando los sentidos, les voy a pedir que permitan que su imaginación viaje al siguiente escenario. Imaginen que llegan una mañana al aula de clase y el ambiente se siente pesado, se siente tenso. Cuando entran al aula hay muchísimo ruido. Y para comenzar la clase se dan cuenta que hay mucha interferencia, muchas interrupciones. Algunos estudiantes, cuando observan, están distraídos en sus celulares, mirando por la ventana. No se han percatado o no han percibido que ustedes están en el aula aún. Están hablando entre ellos sin prestarte ninguna atención. Sientes entonces cómo el ambiente es cada vez más denso y la energía de la clase es cada vez más cargada. Así es que poco a poco comienzas a experimentar estrés y frustración y se ve reflejado en tu cuerpo. Escucha el ruido de los estudiantes hablando, el sonido de las sillas moviéndose. Nota las expresiones de tu rostro. Date cuenta lo desafiante que es para ti este espacio. Escucha tu corazón, quizás se acelere. Date cuenta qué está pasando con tu respiración. Quizás sea más corta, más intensa. Revisa si se ha generado alguna tensión en tu cuerpo, en los hombros, en el estómago, en la mandíbula, en las manos. Si estás empezando a hacer algún movimiento repetitivo en tus piernas o en tus manos. Y sumergido en este ejercicio te voy a pedir que pienses en medio de esta situación, en medio de este imaginario,
Empieza a reconocer si aparece en tu mente algún pensamiento negativo al respecto de esta situación o positivo al respecto de esta situación. El que quiera que sea. Quizás no tengo control, me quiero ir, este es un nuevo reto para mí. Permite que automáticamente llegue el pensamiento. Y conecta ese pensamiento que acaba de llegar con la emoción y la sensación. Permítete pensar cuál es la emoción y cuál es la sensación que ha llegado a partir de esta disponibilidad que acabas de tener para que alcancemos este imaginario. Y así como estás, voy a pedirte que toda esta imagen que te ayude a crear, la veas, la traslades hacia una pantalla de televisión que hay al frente tuyo, para que te alejes de ella. Y vas a poner esa pantalla al lado izquierdo o al lado derecho, donde tú quieras. Y quiero que pienses internamente en un símbolo que represente. Permite que tu ser consciente traiga a tu mente un símbolo que represente tu fuerza, tu fortaleza, tu carácter como docente, tu experiencia, tu humanidad, tu autoconciencia. Un símbolo que represente lo mejor que hay en ti. Un símbolo que represente tu inteligencia emocional. Y vas a hacer que ese símbolo mentalmente se sobreponga sobre esa pantalla. De tal manera que la tape total y completamente, que crezca más, que tome más color, que tome más energía, que puedas respirar profundamente. Y mientras ves cómo esa pantalla se diluye a través de ese símbolo que ha traído tu ser inconsciente, vamos a volver a llevar toda la atención a la respiración. Y vas a inhalar profundo. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración de 4 tiempos. 1, inhalando profundamente por la nariz. Profundo, profundo, profundo. 2, sosteniendo el aire de tal manera que tus pulmones estén completamente llenos. 3, soltando el aire muy despacio, cálidamente, hasta quedar completamente vacío. 4, sin aire alguno. Y volvamos otra vez a hacer otros 2 ejercicios de 4 tiempos. Inhala, inhala, sostienes, sueltas y quedas vacío a tu propio tiempo. Y cuando estés preparado, volvemos aquí a estas pantallas para que reflexionemos sobre este ejercicio. Muy bien. ¿Quién me quiere contar la experiencia? ¿Cómo se sintió primero que los haya llevado a ese lugar de aula muy tensa? ¿Quién me quiere compartir cuáles fueron las emociones en ese punto? Y cuando después llevamos todo el proceso a sentirnos más tranquilos, ¿qué emociones se sintieron? ¿Y qué tal si nos comparten cuál fue el símbolo? ¿Quién quiere compartir este ejercicio? Marta, compártenos el ejercicio. Bueno, primero agradecida por la oportunidad de vivenciarlo, porque creo que el acto de la meditación y la respiración, que tenemos conciencia de ellos desde condiciones muy antiguas, es poco lo que realmente lo traemos al estado de la conciencia. Lo he vivido porque además estoy al cargo desde hace ya una buena cantidad de años de los primeros años de las carreras. Entonces son chicos que vienen desde el colegio, que están muy acostumbrados a que cuando el docente llega, el docente
emite una regulación que normalmente a veces es un grito, es un llamado de atención, y es muy difícil en algunas ocasiones que la sola presencia del docente llame al silencio y a la atención en quien está frente. Entonces, esto es algo que lo he evidenciado constantemente. Cada día me hace menos, digamos, me altera menos. Creo que me altera mucho más y por eso lo llevé todavía más profundo. A cuando de repente ya estoy hablando, ya la clase está instalada, ya se supone que ellos están así y todos están con la cabeza hacia abajo y la atención puesta en el celular. Eso sí me desregula, pero absurdamente. De acuerdo. O sea, en el sentido de que he tenido como que, bueno, a ver, estoy pintada aquí en la pared y les he hecho mucho, cuando se hace el primer documento, que es el contrato pedagógico, siempre les digo, miren, vamos a tratar de trabajar de adulto a adulto. Entiendo la noción de las adicciones a las pantallas, entiendo que además ustedes desde edades muy tempranas han estado en contacto con este instrumento, pero tratemos de no tener la necesidad como otros docentes que los he visto que llevan una canasta al aula y retiran los celulares. O sea, es tanto que tienen que utilizar medidas extremas de abstinencia. Entonces lo llevé más que todo a ese momento y sí, siento una inquietud porque es como, y a ver, no es que yo esté libre de pecado, en algunos momentos también he sido yo quien deja de prestar atención por la adicción a la pantalla. Y hablo de adicción sin ningún temor porque bajo las explicaciones de qué es una adicción, pues pudiera decirse que todos los que tenemos una pantalla, un gran porcentaje de ellos, estamos adictos. Luego, para llevarlo, cuando fuimos haciendo la transición hacia la emoción más placentera, utilicé un instrumento y voy a compartirlos porque tengo muchos aquí. Yo a mis estudiantes al final del semestre les hago una sesión que se llama utilidad del conocimiento. En esa sesión ellos reflexionan como acto de metacognición sobre qué aprendieron, cómo lo aprendieron, para poder ejecutar ese proceso como si fuera un software de una computadora nuevamente. Y hago algo con mis propias manos que ellos normalmente se lo llevan. Yo lo llamo objeto con sentido. Okay. Con sentido no de sino sentido de que tiene un sentido ese objeto. Y son este tipo de tarjetas, que no sé si logran verlas en pantalla, algunas de ellas. Sí, esto normalmente tiene una historia. Algunas de ellas, por ejemplo, por aquí puede estar, esto se llama el trébol del éxito. Sí, el trébol tiene 3 hojas verdes, pero en una tiene el corazón. Sí. Si le ponemos pasión y amor a lo que hacemos, no dependeremos nunca de la suerte, sino del éxito. Y hay varias de ellas, ¿no? Les doy una varita mágica para cambiar al mundo, o les digo que al final de la carrera, pues lo que tienen que encontrar es su pasión y que yo quiero acompañarlos en ese objetivo. Les digo que les regalo viaje. Casi siempre utilizo además el símbolo del corazón. Entonces, con lo que yo tapé el televisor, fue con estos objetos. Wow, 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 wow. Sí, entonces tapé el televisor con estos objetos porque además, hoy por lo menos que ya estoy en el segundo semestre, me da mucho gusto que encontrármelos accidentalmente y casi siempre lo que hacen es voltear sus celulares para mostrarme que la tarjeta todavía anda con ellos. Me han llegado fotografías de estas tarjetas desde otras partes del mundo y eso pues me llena, me devolvió el hecho de saber, y no es por el ego de ser recordado, sino de haber dejado una semilla sembrada que rinde fruto en este momento. Entonces, en este momento, pues cuando de repente alguien me dice, profe, mire, estoy en este lugar y aquí está la tarjetica conmigo, la recuerdo mucho, gracias por lo que el esfuerzo que le puso y el 120% que puso para que nosotros intentáramos entender lo que usted decía y que tal vez éramos muy jóvenes para entenderlo. Entonces, estos objetos
fueron lo que puse frente al televisor. Ok, no, muchísimas gracias entonces por compartir, Marta. No, por favor, yo no sé qué dicen los otros profesores, pero yo exijo que nos compartas tu ejercicio también para aprender de ellos y que podamos todos comunicar de esta manera. Miren, este ejercicio que acabamos de hacer es muy importante porque nosotros podemos entrenar a nuestro cerebro a través del ejercicio de respiración, que nosotros definitivamente podamos entrenarlo para que cada vez entremos en estados de autorregulación. Cuando les dije, imaginen un símbolo, esto funciona desde neurolingüística como una forma de anclar un objeto que nos permita ese objeto ir rápidamente a una búsqueda de relajación, ¿no? Y yo mentalmente si entro a un espacio, por ejemplo, en el que se genera muchísima tensión, hay mucho ruido, tengo muchísima inquietud, yo los invito a que, en este caso, les invito a que me escriban y me cuenten cuáles fueron sus objetos. En el caso de Marta fueron las tarjetas. No me pregunten por qué, a mí se me ocurrió mientras les dirigía el ejercicio una llave. ¿Sí? Yo supongo que es porque necesito una llave que me ayuda a abrir eso mejor que tengo mío para darle a todos. Entonces, en un momento de alta tensión, yo puedo buscar conscientemente esa llave que me generó esa satisfacción o que me ayudó a hacer ese cambio. ¿Para qué? Para ahorrar todas esas emociones, sensaciones y todo ese transitar que estaba haciendo a través de esa experiencia en el aula o en una reunión o donde quiera que estemos. Nos funciona para los que somos padres, les voy a decir, este ejercicio es fantástico con nuestros hijos, bueno, en todas las etapas. Yo siempre digo que cuando tenemos niños pequeños, pues son problemas pequeños, pero en la medida que van creciendo, los problemas también van creciendo. Así es que de esa manera nos sirve cuando llega la famosa frase de nuestros hijos. A mí me pasó varias oportunidades, mi hija pues ya está grandecita, tiene 25 años, pero de pronto se sentaba y me decía, mamita, tenemos que hablar. Y cuando ella me decía, tenemos que hablar, yo decía, oh Jesús, voy a tenerme que poner el traje de mamá que puede, que comprende, que escucha, ya sé que no me voy a exacerbar, ya sé que voy a activar la escucha activa. Entonces mi símbolo, ese símbolo que estoy buscando y que comienzo a anclar, me permite llegar más rápido a ese lugar de conexión que necesito con el otro. Así es que los invito simplemente a compartir. Karina quiere participar, entonces te propongo que me escribas y yo leo para compartir con toda la experiencia que tú nos quieres comunicar. En este orden de ideas, este es el ejercicio que les dejo. Están en la plataforma de la universidad, están los dos objetivos de estudio de hoy, las dos competencias, perdón, de estudio de hoy, que sería autoconciencia, y ya vamos a pasar a la autorregulación. Cada uno de los componentes de autoconciencia tiene ejercicios. Lo que hemos ido hablando nosotros aquí, que son ejercicios de reflexión, ejercicios prácticos, y quiero resumir dos ejercicios importantes que nos quedan para la clase de hoy. Escribir. Es uno de los ejercicios más importantes prácticos que nos queda hoy. Escribir sobre qué, sobre emociones, pensamientos, sensaciones y conductas. La forma en la que yo me reconozco. Piensen en lo siguiente, las conductas es eso que yo elijo hacer para aliviar el malestar. Perdón, Pedro, voy a usar tu ejemplo al respecto de ese proceso de superación que hicimos, pero usamos a veces conductas para desconectarnos y el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, o a veces no. Siempre el consumo de sustancias psicoactivas es una estrategia para escapar de eso que internamente nos está generando un cortocircuito, para escapar de la experiencia, para escapar de emociones dolorosas, para escapar de compromisos, pero más allá de escapar con los compromisos de afuera, es escapar de nosotros mismos, escapar de cómo me siento. Lo que pasa es que no soy consciente de ello, entonces este malestar, digo, de pronto con un traguito, de pronto si me voy a hacer compras, entonces comienzo a hacer compras impulsivas, me cuesta tener una conversación difícil, no solamente con los alumnos, sino también en mi vida personal, entonces prefiero quedarme callada. Justamente ayer hablábamos en un proceso terapéutico de grupo y hablábamos de la ley del frío, que es esa persona que le cuesta tener una conversación difícil porque le cuesta
expresar su propio malestar al respecto de la conducta del otro y elige quedarse callado, no decir nada. Generalmente esto es una conducta propia de las personas con rasgo de personalidad narcisista. No estoy hablando del trastorno porque no quiero meterme en esos temas, pero generalmente eso es lo que hace como una forma de castigo, esa frialdad, y son conductas. Así es que la invitación es que elijamos conductas que nos permitan conectar con nosotros mismos, que nos permitan conectar con nuestro sistema, con un sistema natural de recursos saludable. Escribir sobre pensamientos, emociones, sensaciones, conductas, qué es lo que hago para aliviar. Y el ejercicio que aprendimos, que es sobre respiración, van a encontrar un enlace a unos videos cortos que hay en YouTube míos, y ahí hay ejercicios de respiración como el que hicimos hoy. De todos modos van a tener el mismo ejercicio que tuvimos hoy en papel para que ustedes puedan ir adecuándolo y ajustándolo a sus propios estudiantes. Así es que vamos a pasar a la segunda competencia de Daniel Goleman, que es la autorregulación. Y en autorregulación tiene 4 componentes, que son autocontrol, confiabilidad, adaptabilidad y menor propensión al estrés crónico. Cuando hablamos de autocomprensión, de autocontrol, Goleman subraya que el autocontrol es un componente esencial en la autorregulación. Es decir, se refiere a esa habilidad de mantenernos bajo control, especialmente en situaciones que son muy estresantes o provocadoras. Entonces, las personas con un buen autocontrol no se dejan llevar por arranques emocionales o impulsos inmediatos, lo que les permite tomar decisiones más reflexivas y equilibradas. A ver, yo aquí me puedo disociar o despersonalizar como una forma de entrenamiento que sería una conducta de alivio, o mejor me entreno en estrategias de inteligencia emocional a partir del autoconocimiento, que es el conocimiento de la experiencia emocional, de cómo la vivo, en pensamientos, emociones, sensaciones y conductas, la narrativa, o me disocio y adopto conductas supuestamente de alivio, que calman mi malestar, pero que finalmente nos está llevando a postergar la solución de todo lo que nosotros queremos. Entonces, aquí les voy a pedir que hagamos un ejercicio de pausa consciente. Y esta pausa consciente es, otra vez, vamos a conectar conscientemente. Les voy a pedir a todos que se vayan y piensen de manera consciente, que se vayan y busquen un escenario de alguna situación que fue muy difícil para cada uno de ustedes. Nuevamente los voy a llevar a conectar con la emoción, con la sensación, con el pensamiento al respecto de ese recuerdo. Piensen que cuando recordamos una situación difícil, y les voy a pedir que no solamente se basen en un recuerdo de una situación difícil en clase, también dense el permiso de ir a reconocer una situación complicada en su vida personal. ¿Qué pasa hoy cuando recuerdan esa situación difícil? Vamos a ir pensándolo gradualmente, amorosamente. Vamos a darnos el tiempo de pensar. Y vamos a traer esa experiencia emocional. Sé que estamos hablando de inteligencia emocional, pero por ejemplo en trauma, los traumas del trastorno de estrés postraumático, como consecuencia de un trauma, decimos con T mayúscula o con T minúscula. ¿Quién no podemos describir que es un pequeño trauma o un gran trauma? Para todos los traumas se viven desde experiencias muy complejas de la individualidad. Cuando recordamos situaciones, no necesariamente traumáticas, pero complejas, traemos ese recuerdo con la misma experiencia emocional. El trauma con la misma intensidad del momento del trauma. Y por eso hablamos de trauma. Cuando una situación traumatizante para un docente puede ser que el primer día que empezó sus clases
le tocó un grupo difícil. Ese puede ser una experiencia traumática que se vive replicando cada vez que llega a un escenario o a un aula que es difícil. Entonces, el ejercicio que les voy a pedir que hagamos es hacer una pausa consciente. Y la pausa consciente es esto que los acabo de invitar a reflexionar. Que puedan reflexionar es desde la pausa consciente, esto es en el momento personal, esta es mi realidad, o se refiere a una situación del pasado que está detonando una situación difícil para mí. Porque es importante hacer la pausa consciente. Esa pausa consciente nos permite nuevamente identificar cuál es la experiencia emocional. Así es que mientras uno de ustedes va decidiendo cómo compartirnos estos ejercicios, esta pausa consciente es detenerme, quedarme un momento conmigo misma, incorporando o conmigo mismo, incorporando o entendiendo muy bien cuál es la emoción. La estrategia de autocontrol exige conectar y reconocer la emoción, porque es desde allí que podemos empezar a entrenar la corteza prefrontal para una narrativa distinta. Mientras eso voy a leer el aporte de Karina, porque tiene problemas con el audio que me parece encantador. Karina dice que cuando hicimos el ejercicio hace un ratito de respiración profunda, le causó de manera inicial ansiedad, tanta que en este ejercicio empezó a sudar y sintió dolor en el cuello. Entonces, cuando yo les mencioné que los estudiantes estaban en el teléfono celular, sin poner atención, movió los pies. Miren que esto fue en el momento presente del ejercicio. Movió los pies, pero ya con la segunda parte del ejercicio, el calor fue desapareciendo, se fue yendo, se fue desescalonando, desapareciendo y dejé de mover los pies. Mi símbolo fue una persona con piel transparente, teniendo una conexión del cerebro y el corazón. Este símbolo te voy a pedir, Karina, que te lo lleves. Cada vez que hagas este ejercicio, este símbolo puede cambiar. Lo más importante es que lo tengas como un recurso inmediato para que cuando vuelvas de manera consciente a sentir dolor en el cuello, sudoración, cuando empieces a tener esas, esos síntomas corporales, esas sensaciones, inmediatamente desde el entrenamiento y el estado de conciencia, te vayas a ese símbolo que elegiste que te permite alcanzar equilibrio y control. Yo pensaría que esa persona con piel transparente, teniendo una conexión cerebro-corazón, es esa persona, eso de ti, que te permite el equilibrio y la conexión contigo misma y que no haya esa desconexión. Muchísimas gracias, entonces, Karina, por esta participación de tu parte. ¿Alguien me quiere contar cómo siente que una pausa activa le puede venir bien, una pausa consciente le puede venir bien para regular las emociones, para ejercer el proceso de autocontrol emocional? Para entrenar el autocontrol emocional. Ok, a mí, ¿por qué me sirve este ejercicio? Los quiero compartir. Me sirve mucho pausarme, porque hemos dicho que vivimos siempre sometidos a los afanes, sometidos a la multitarea. Así es que parar un momento para reconocer cómo me estoy sintiendo emocionalmente me permite, uno, descubrir si la tensión emocional que tengo en el momento se refiere a la situación del presente, digamos al momento de clase, o dos, si le pertenece a una situación que traigo desde casa, o le pertenece a una situación en el tráfico, o le pertenece a un compromiso que tengo en el futuro. Y tú, ya sé que tengo mi día con el tiempo muy regulado, es decir, tengo que desocuparme a las 12 del día, a la 1 del día, a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 2 de la tarde, entonces voy a estar muy preocupada con la hora. Así es que hacer esta pausa activa me va a permitir, esta pausa consciente me va a permitir descubrir de dónde viene esta experiencia emocional que estoy sintiendo. Voy a pasar entonces a el segundo componente de la autorregulación, que es la confiabilidad. Y para confiabilidad, Coleman destaca que la autorregulación fomenta la confiabilidad. Es decir, cuando yo sé cuál es mi experiencia emocional, inmediatamente me conecto con la confiabilidad de mí misma, pero también le permite confiabilidad al otro.
ya que las personas, en este caso, nosotros como docentes somos capaces de gestionar nuestras emociones de manera consciente. Tendemos entonces a comportarnos de maneras más predecibles y responsables. Por eso es tan importante hacer la pausa consciente, ¿no? Porque esto genera confianza para nosotros mismos, pero también le produce confianza a nuestros colegas y a nuestros estudiantes. Cuando yo tengo confiabilidad sobre mi experiencia emocional, yo también estoy preparada para tomar la decisión de qué voy a hacer con esta carga emocional, ¿no? ¿A dónde me voy a ir? No estoy hablando de casos extremos donde estoy muy abrumada, y tuve una pérdida importante, me acabaron de decir que son casos, digamos, extremos de autorregulación emocional. Hay personas que una hora antes de un simposio o de una presentación le hablan de que acaba de fallecer alguien, porque me ha tocado escucharlo de algunas personas, y hacen su presentación y se van, postergan su dolor. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto esa persona está entrenada en postergar su dolor en el día a día para haber llegado a ese punto? Entonces esto es muy importante porque el reconocimiento de la emoción y el reconocimiento de mis conductas de alivio, las que posibilitan ese alivio a partir de la pausa consciente, entonces, ¿qué me va a permitir como docente? Que yo pueda confiar en que definitivamente puedo tener el control de esa situación y que esto no se me va a salir de las manos. Porque mi narrativa, esa narrativa que a veces entrenamos desde la corteza prefrontal, si la narrativa es no voy a ser capaz, no voy a poder, se van a dar cuenta, se me está olvidando, esto genera no solamente un entorno inseguro para el estudiante, sino también un entorno inseguro para nosotros. Así es que en los voy a compartir. Antes de empezar esta actividad, les quiero compartir el tercer componente de la autorregulación, que en este caso es la adaptabilidad. ¿Alguien me quiere ayudar a leer adaptabilidad? De pronto, Marta, que la veo en cámara. Sí, puedo. Gracias. Profe Liliana, creo que se activó. Okay. Adaptabilidad. Otro aspecto crucial de la autorregulación es la adaptabilidad, es decir, la capacidad de ajustar las emociones, pensamientos y comportamientos en respuestas a circunstancias cambiantes. Goleman argumenta que las personas con alta adaptabilidad son más capaces de enfrentar los desafíos y cambios con flexibilidad en lugar de quedarse atrapadas en una sola manera de pensar o reaccionar. Ok, muchísimas gracias, Ileana. Y es que, por ejemplo, en un entorno educativo donde las circunstancias pueden cambiar rápidamente, eso lo sabemos, por ejemplo, como nos pasó en pandemia, yo creo que tenemos que hablar un poco de eso aprovechando este concepto de adaptabilidad. Y es que cuando las situaciones pueden cambiar rápidamente, la adaptabilidad es esencial. Como docentes podemos ajustar el enfoque, mantener la calma y los cambios inesperados. Y esto le corresponde justamente al control, a la autorregulación. Si yo estoy desregulada emocionalmente, si yo permito que mi amígdala quede secuestrada por la situación del momento, además que son situaciones que tenemos que confrontar todos los días, pues seguramente no vamos a poder aplicar este componente o esta estrategia o esta habilidad que es la adaptabilidad. Entonces, un docente que puede ajustar su enfoque y mantener la calma frente a cambios inesperados, como un cambio de plan de lección o un comportamiento inesperado de un estudiante, es más efectivo en mantener el control del aula y continuar con la enseñanza. Y yo creo que en este punto a mí sí me gustaría preguntarles cómo les fue a ustedes con la pandemia, porque yo sé que en los últimos años hemos aprendido a dictar clases virtuales, sin embargo, a ver, ¿qué pasó con nosotros? Yo les voy a decir algo. Yo empecé mi pandemia sin pacientes, sin clases, ni nada el 1 de marzo. Aunque legalmente nos encerraron como el 20. Pero yo terminé consulta el 28 de febrero y el 1 ya no tenía pacientes. No había nadie. Nadie quería ir al consultorio, ya estaban las vías cerradas. Entonces, yo quiero que me cuenten cómo les fue a ustedes, porque esto fue de un día para otro. Creo que nadie esperaba
me corrigen, perdón, ya te voy a dar la palabra entonces, Marta, y es, todos aquí creíamos que esto iba a durar primero una semana, después 15 días, después un mes, después 2 meses, y después nos quedamos un montón de tiempo. Así es que estábamos tratando de innovar todas las semanas sin saber cuánto tiempo nos íbamos a quedar allí. Así es que, Marta, ¿nos compartes cómo te fue a ti? Además de esta manito hacia abajo, después Ileana, ¿no? Perdón si se termina convirtiendo en un monólogo, pero si a mí me dicen participar, yo participo. Yo feliz, estamos aprendiendo todos. Bueno, para hablar un poco de la pandemia tengo que dar unos pequeños tips, o sea, actualizar cierto contexto. Yo no soy nicaragüense, estoy casada con nicaragüense. Tienes mucho ruido, Marta, no te escuchamos. Perdón. Ahora, dame un segundo. Ahora sí me escucho mejor. Ahora sí se escucha. Perfecto. Ok, primero debo aclarar que yo no soy nicaragüense, soy venezolana, pero estoy casada con un nicaragüense, tengo 2 niños nicaragüenses y mis papás tenían planificado un viaje para venir a visitarme por una temporada medianamente o de medio plazo. Mi papá llegó en enero del año 2020 y mi mamá llegó el 10 de marzo del año 2020. El día 18 se da el primer caso comprobado aquí en Nicaragua y bueno, el mundo se nos vino abajo porque quedó además en mis manos el eslabón más débil de toda nuestra cadena familiar. O sea, mis padres que eran 2 adultos mayores. Wow. Mi papá tiene 83, en ese momento tenía 79 y mi mamá tiene en este momento 72. Bueno, la cosa es que el primer proceso fue adaptarnos dentro del espacio, porque pasamos, yo iba a trabajar, mis hijos se iban a la escuela, a estar todos conviviendo de manera simultánea. En una sociedad urbana como la nuestra, donde los espacios son limitados, los metros cuadrados de mi casa no son tan generosos, eso costó un montón. Tener que además adaptar a que los niños tuvieran cada uno un equipo disponible para escuchar las clases que eran de manera sincrónica. Fueron la cantidad de retos que se enfrentaban diarios, eran enormes, ¿sí? Porque aunque estábamos aquí, estábamos seguros, tomamos las medidas de seguridad, buscamos proteger a mis padres a toda costa, la dinámica cambió radicalmente. Para hablar de mí, ya en lo personal, empecé a transmitir las clases desde un espacio en mi habitación, que era muy pequeño, y lo primero que empezó a hacerme ruido es, yo no tengo un espacio en la casa para mí. Además, cada vez que iba a sentarme en ese espacio, me invadía una ansiedad, o sea, había taquicardia, taquiapnea. En algunos momentos, cuando pasaba algún ruido por la calle, que yo sabía que iba a quedar grabado en la videollamada, yo volvía después a ver las videollamadas porque me había quedado como completamente paralizada. Los estudiantes llegaban a creer que era que el internet se había caído porque entraba en unos estados de tensión tales cuando yo escuchaba que ya venía, no sé, el chatarrero o venía el de los plátanos, el que vende la verdura, completamente normal en Nicaragua. Sí, digamos, eso en mi contexto es natural, pero tener que saber que eso iba a manchar mi espacio sagrado, que era mi clase, y que eso iba a quedar grabado, además iba a haber una evidencia de la interrupción. Bueno, el discurso interno era un speech horroroso, obviamente para enterarme. Y cuando me senté con mi psiquiatra, porque fui directamente donde la psiquiatra, me dijo, bueno, estás enfrentando una crisis de ansiedad que es completamente, o sea, a ver, no te sientas tan exclusiva en el mundo, todos estamos en este momento pasándola muy mal. Pero lo que me dijo es, tienes que salirte de tu casa. Con o sin riesgo, tienes que salir de casa. Mis papás pasaron aquí 9 meses, en diciembre del 2020 regresaron, mis papás viven en Colombia, por cierto, en la ciudad de Ibagué. Súper. En la ciudad de Ibagué, y mi abuelita. Regresaron a casa y yo empecé a transmitir, la universidad nos permitió ir a transmitir desde la universidad, y aunque el aula estaba vacía, y eso también me generó otros asuntitos que mejorar con respecto a la parte
del manejo de entrar al aula y sentir el aula vacía. Era para mí un reto cada vez que lo hacía, pero por lo menos pudo mejorar la situación de el espacio donde grababa, la calidad de la llamada, no iba a haber interrupciones por el chatarrero, y para mí fue muchísimo mejor gestionarlo desde allí. Pero sí lo pasé muy mal, y bueno, logré al final, dentro de todo, este espacio que ven atrás es producto de ese momento de decir, oye, yo no tengo un espacio donde sentarme a trabajar, no tengo un espacio para mí, y la doctora me dice, ¿y por qué no lo haces? Le digo, pero es que mi casa es muy pequeña, pero ¿qué tan pequeña puede ser como para de repente generar algo? Y bueno, esta pared que tiene algunos de mis cuadros durante el proceso de formación en la escuela de arte, forman parte digamos, de la cara positiva o del espacio positivo o de la contrafigura que pude desarrollar después de un momento de tanta tensión, que no fue tensión solo, exclusivamente para Marta, sino fue tensión a nivel mundial. Y cuando volvimos al aula también se generó otra tensión, porque ya cuando volvimos con los estudiantes, el nervio era, bueno, tanto que me cuidé y puedo enfermar en cualquier momento, pero fueron cosas que pude mejorar muchísimo producto de la terapia. Debo decir además que tuve que recibir medicación durante ese periodo. Para mi infortunio, además, algunos fármacos hicieron resistencia en mí. Tuvo que hacer 3 cambios de fármacos durante el proceso, porque la doctora me dice, mira, la ansiedad que tú habías enfrentado en otros momentos de tu vida ni se parece, o sea, la ansiedad, aunque pueda tener mecanismos que están grabados en la sinapsis de tus neuronas, en este momento vienen de otra parte. O sea, esta sinapsis de esta ansiedad es nueva. Pero teníamos factores de estrés que no conocíamos. Entonces me dice, no vayas a pretender que con el mismo ansiolítico que utilizamos hace unos años, por lo que te produjo volver a adaptarte a una ciudad que te era desconocida, que fue lo que desencadenó mis primeros incursiones en el mundo del manejo terapéutico, y bueno, hasta de la condición de que es un fármaco en contra de una depresión clínica, el desarraigo de pasar de vivir en Venezuela a vivir en Nicaragua, me causó una situación. Me dice, esto es completamente diferente. O sea, pensar que tú con el mismo ansiolítico, con el mismo antidepresivo, y vas a manejar esta situación, así que me dijo, cuidado con la automedicación, no crea, o sea, esto es completamente diferente, viene diferente, y aunque hayas desarrollado estructuras, me dice, más bien lo has manejado bastante bien, porque lo que estás manejando, a ver, eres en este momento el hombre con el mundo en sí. Perfecto, Marta, muchísimas gracias por este aporte. Igual, saben que les voy dando la palabra poco a poco, si levantan muchas, aquí estamos todos para hablar. Entonces voy a hablar del último componente de la autorregulación, y es que justo la autorregulación nos ayuda a una menor propensión del estrés crónico. Y yo creo que esto cierra perfecto el aporte que nos acaba de hacer Marta, y es que las personas con una alta autorregulación emocional son menos propensas a sufrir estrés crónico. ¿Por qué? Porque no nos quedamos. Miren, ahorita les decía, las emociones son impermanentes, es decir, yo no estoy enojada hace 5 meses, yo no estoy con miedo hace 3 días, yo no estoy frustrada hace 2 años. Lo que sí me está pasando es que navego más tiempo, me quedo más tiempo en esa emoción, el pico de la emoción, que es impermanente. Después, ¿yo qué hago? Recrear esa emoción con mis pensamientos, con el malestar. Di tú, cuando voy por la mañana en el tráfico, se me atraviesa una señora. Yo siempre he dicho que yo manejo a la viejita, entonces seguro le he dado muchos infartos a mucha gente, a veces cuando no tienen regulación emocional. Entonces voy despacio, porque en mi ciudad dice que la velocidad máxima son 60 kilómetros por hora. Yo no espero pasar el tránsito para agarrar a 80. Yo camino 60 toda la ciudad, pero detrás de mí seguramente viene una persona que está muy molesta porque viene tarde, porque no calculó su tiempo, porque le gusta el exceso de la velocidad, porque es una persona intolerante, porque es una persona que se deja atrapar del enojo, de la frustración, de la ansiedad, que está ya atrapado y sumergido en esa experiencia emocional. Entonces imagínense, yo ya pasé hace 2 horas, ya llegué a mi casa, estoy tranquila,
pero este personaje que venía detrás de mí, cuando llegó a la universidad a dictar clase, estaba furioso porque no llegué a tiempo porque había una señora delante manejando despacio. Después va a almorzar y le cuenta a todos sus compañeros de almuerzo cómo es de ilógico que haya una señora manejando por la ciudad y haciendo congestión o tráfico. Entonces, todo el día está en función de esa narrativa de queja, ¿no? De algo que le pasó a las 7 de la mañana. Yo me estoy poniendo ahí como protagonista porque yo creo que le ha pasado a muchas personas. Aquí el asunto es que esa persona ha elegido entrenarse en mantenerse en ese pico emocional a través de su propia narrativa, a través de su propio malestar. Es que si la veo le tiro el carro. Cuando llega por la noche a la casa, llega con el malestar de la mañana y se relaciona con sus hijos, se relaciona con su señora, se relaciona con su familia a través de ese enojo, de ese relato enojado que comenta de cómo a las 7 de la mañana una señora cualquiera, por culpa de ella, llegó tarde a la universidad a dar clase. Entonces, todo esto se debe a que necesitamos mejorar la habilidad. ¿Para qué? Para gestionar las emociones más negativas de manera efectiva, evitando que estas se acumulen y provoquen un agotamiento o incluso burnout. En pandemia, después de pandemia, recibimos muchos profesionales, docentes, a propósito de todo lo que tú nos expresabas, Marta, con trastorno del síndrome del quemado, que lo llamamos acá. Entonces es un trastorno de burnout. Estás tan agotado, estás tan cansado, porque es que no estábamos preparados para la adaptabilidad. Así es que le voy a permitir el paso. Yo ya no estoy viendo la manito de Ileana, pero quiero saber, Ileana, si quiere compartirnos una reflexión. Y antes de que empieces con tu reflexión, me gustaría, no sé si hay 2 o 3 personas que quieran darnos unas conclusiones de esta clase o de esta entrega que tuvimos hoy para que podamos ir a descansar todos. Ileana, ¿te escucho? Gracias. Bueno, hay bastante diferencia con la profesora, con las experiencias de la profesora Martita. Bueno, que aquí en nuestro país, antes de lo de la pandemia, nos tocó experimentar una crisis fuerte que hubo en el país política. Entonces, fue la primera vez que en mi caso, y creo que muchos profesores, experimentamos tener que dar las clases en línea. El problema era que no estábamos para nada preparados para enfrentar esa nueva modalidad. No había experiencia. ¿Qué fue lo que en mi caso me ayudó? Con mis colegas de comunicación y lenguaje, nosotros habíamos aprendido a trabajar Edmodo, que era una aplicación que permitía, o sea, no tenías la cámara, pero sí subir, como cualquier otra plataforma, los trabajos, recibir, corregir y todo lo que se puede hacer en otra plataforma, a excepción de un Meet, una conferencia. Entonces, eso ayudó enormemente en ese contexto. Ya propiamente para la pandemia, pues ya teníamos la experiencia y ya podíamos dar la clase virtual, podíamos manejar el sistema, la plataforma que tenía la universidad en ese momento. Yo diría que mi experiencia pues no fue así muy estresante, porque dado las características del negocio que nosotros tenemos, no paramos. Claro. Porque estábamos ubicados en donde yo tengo mi casa de habitación, a la siguiente casa era donde rentábamos. Entonces no había como que ahí mucho como peligro, se tomaron todas las medidas de seguridad, de higiene, de protección. Y el hecho de estar activamente trabajando, pues eso era positivo en no estar pensando en la situación que realmente se estaba viviendo en ese momento. Entonces pienso que con los estudiantes hubo un manejo bastante bien. Claro, ellos sí estaban al borde de la desesperación y de la locura, porque estaban acostumbrados a salir diario de su casa, socializar y todo lo que como estudiantes y como jóvenes ellos hacen a diario. Entonces, esa era la parte que tenía que trabajar para animarles, motivarles
y estudiantes que pasaron situaciones muy complejas. El extremo, perder un ser querido, un ser amado, fue lo más difícil, y en mi caso pues no tuve a nadie cercano de la familia, pero sí muchos amigos y amigas les afectó, y como dicen, pues no soportaron, no lograron sobrevivir. Creo que fue lo más complicado, tanto en mi caso como en el de muchos estudiantes que incluso, pues, yo tuve la experiencia de 2 estudiantes que no solamente un miembro de su familia fue afectado, sino que varios. Entonces, ahí creo que se resume, pues, para no ampliarme mucho, en el periodo de la pandemia, el hecho de haber continuado con este trabajo que tenemos en esta industria. La gente que nos colabora son de los alrededores, y eso también ayudó. O sea, no tenían que andar en bus trasladándose, porque Claro. eso también era complejo. Bueno, creo que la ubicación donde nosotros estábamos y los colaboradores estaban en un perímetro cercano, pues ayudó a mantener la mente bastante ocupada con el quehacer de todos los días. Bueno, es claro, por supuesto. Yo pienso que siempre hay que hablar de pandemia, porque pandemia nos sacó de una zona de confort, nos puso a todos, nos retó, y creo que una de las herramientas más importantes que teníamos era la capacidad de gestionar el cambio, y la capacidad de gestionar el cambio es uno de los componentes precisamente de la inteligencia emocional, porque gestionamos cambio emocional, cambio social, cambio de rutinas, el control. Necesitamos venir y repasar todo lo que sabemos y decir de qué manera voy a llegar con este conocimiento al otro, de qué manera voy a relacionarme con mis estudiantes. Así es que muchísimas gracias a todos por la participación que tuvieron hoy. Hoy vimos 2 componentes importantes y esenciales. El primero, yo quiero hacer un par de conclusiones y me gustaría escuchar si alguien me quiere acompañar en conclusiones. La primera conclusión que les puedo decir es que no podemos hablar de inteligencia emocional si no nos ocupamos de nosotros mismos. Es importante conocernos, entendernos, comprendernos, escucharnos. Es importantísimo. Y ustedes dirán, pero ¿yo cómo hago para escucharme? Ya lo hemos visto. A través de la escritura aprendemos a escucharnos. No se les olvide que está el libro que nos ayuda a compartir Marta, que es El Camino del Artista. Miren, en pandemia, este es un libro que yo conocía antes, pero en pandemia les puedo decir que de todas las herramientas que usé, porque pues claro, también esto fue un cambio para mí muy difícil, fue el libro El Camino del Artista. Durante 12 semanas hice autoterapia y luego terapia acompañada con mi terapeuta, porque necesitaba comprender qué estaba pasando conmigo. Entonces, los invito a autoconocimiento. ¿Para qué? Para que podamos autorregularnos. Yo no puedo hablar de regulación emocional, gestión emocional, autorregulación emocional, si no tengo un conocimiento íntimo de mí misma. Así es que los invito simplemente a este camino de conocimiento profundo. No se les olvide que esto no comienza ni termina con esta clase. En la plataforma están todas las herramientas que vimos hoy ampliadas, porque el tiempo no nos permite quedarnos todo el día haciendo actividades, pero por favor les voy a pedir que bajen cada uno de los documentos que están. Está el cuestionario de autoevaluación, que ustedes mismos llegan a sus propias conclusiones al respecto del autoconocimiento. Está el cuestionario para que se evalúen en cómo están ejerciendo o ejecutando o entrenando su autorregulación emocional. Y tenemos todas las actividades, les dejé videos, les dejé podcasts, les dejé clases asincrónicas. Ahora, importante, los que ya han participado en los foros saben que he estado con ustedes acompañándolos y respondiendo a cada uno. No se nos olvide que parte de esto es nutrirnos, comentemos a nuestros compañeros, hagamos preguntas, avancemos en este aprendizaje conjunto, porque hay algo que me queda.
y es que creo que todos los seres humanos necesitamos generar espacios de reflexión íntima, y esto ha sido para mí este aprendizaje con ustedes, un espacio de reflexión íntima. ¿Qué significa para mí eso? Poder hablar de las cosas que a veces no nos sentimos en libertad de comunicar. La experiencia de Pedro, la experiencia de Ileana, la experiencia de Silvio, la experiencia de Marta, la experiencia de María José. Gracias, David, por haber compartido, y espero que nos podamos volver a ver la próxima semana en este sitio. Así es que si alguien más quiere despedir esta clase con una conclusión, bienvenido sea, y cerramos para que podamos descansar. Concuerdo con usted, profesora, el escucharnos permanentemente, hablar con uno mismo para poder entendernos, comprendernos y buscarle respuestas a nuestros conflictos internos y obstáculos que se nos presentan a diario en nuestra vida. Y una pregunta, el próximo sábado es 14 de septiembre. Bueno, muchos salimos a vacacionar, y no sé pues si vamos a estar pendientes de conectarnos. No sé, pues acá en nuestro país es feriado, 14, 15. Por eso hago la pregunta. Ok, bueno, vamos a hablar entonces con Ana Julia, no tenía ni la menor idea. Entonces, les estaré comunicando, porque pues, digamos que no es una decisión que puedo tomar yo solita, creo que lo tengo que hacer con Ana Julia, que es la que está coordinando todo esto, y bueno, no, a mí lo que más me interesa es hacerlo con ustedes y no hacerlo y no grabar para dejarles grabado. Así es que yo estoy segura que voy a llegar al mejor acuerdo posible con Ana Julia, y les estaremos comunicando con el debido tiempo. Marta. Sí, bueno, creo que un poco cerrar desde de la metacognición. Hoy creo que más allá de ese contenido teórico que pudiera, que algunos lo hemos visto, estamos relacionados a él, la condición vivencial y testimonial, además, porque es una forma, es una estructura metodológica de poder interiorizar todo el proceso, la condición vivencial es muy necesaria, y quiero agradecer pues la oportunidad no solo de generar el espacio, porque aunque no estamos dentro de un aula de clase, las estrategias permiten ese nivel de interacción y esa atención que, digamos, orientada hacia el autoconocimiento, partiendo de ese germen inicial. Si no nos conocemos nosotros mismos, va a ser muy difícil que logremos esa conexión con los demás. Y bueno, agradecer a todos los compañeros que se motivan a participar. Yo particularmente tengo que expresar aquí, no sé si esto está mal o no, pero yo normalmente cuando veo que nadie le contesta al profesor, me entro en ansiedad, entonces quiero hablar. A veces digo, pues Marta, pero darle paso a los demás, pero digo, si los demás no contestan, entonces es como que me tocara. Es como que Marta, dale, que no quiero dejar sola gente. Primero porque no me gusta que me dejen sola nunca mis estudiantes. Entonces motivo sobre todo a los compañeros. Sé que hay dificultades que son de carácter técnico, que la cámara, que el audio, que son propias, pero motivo a que todos participen porque de allí nos alimentamos un montón. Y quiero que sepan que si levantan la mano, que si hablo mucho, ya dije el secreto de por qué, pero si a mí me dejan, yo lo seguiré haciendo. Es como se conforma el aula. La noción maestro-aprendiz es un vínculo tan increíble que no habrá espacio, creo, que lo pueda. De hecho, hay un documento interesantísimo de la Universidad Javeriana, especialmente en las áreas en las que yo me desenvuelvo, que son las creativas, donde dicen que es indivisible la noción del maestro y el aprendiz. O sea que por muy condición asincrónica, este nexo que sucede aquí es irreemplazable, es la palabra la conclusiva a la que ya ellos llegan. Y con eso cierro. Bueno, no se nos olvide que el aprendizaje es bidireccional, así es que vamos a seguirlo entrenando y lo vamos a hacer incluso de manera sincrónica. Los leo, los dejo con todo mi corazón.
gracias por quienes me han acompañado en pantalla para mermar mis ansiedades y por esa compañía. Les mando un abrazo muy grande y les estaré hablando oportunamente si nos vemos el próximo sábado o nos vamos hasta el sábado siguiente. Un abrazo. Hasta mamá. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.